A las 7:56 de la mañana del 7 de diciembre de 1941, los bombarderos japoneses cayeron en picado sobre Hawái. Su objetivo era la flota norteamericana del Pacífico que se encontraba anclada en su base de Pearl Harbor. Cinco navíos norteamericanos fueron alcanzados en el primer ataque. Unos minutos después, más aviones japoneses se unieron a la ofensiva. A las 8:35, dos acorazados norteamericanos se estaban hundiendo, dos habían zozobrado y otros estaban seriamente dañados. Un séptimo acorazado, el Nevada, soltó amarras y se dirigía a mar abierto cuando también fue alcanzado y obligado a regresar a la costa. Simultáneamente, cazas Cero japoneses bombardearon los aviones norteamericanos alineados en las pistas de aterrizaje de la isla. Los barracones contiguos del ejército también fueron ametrallados. Al finalizar el ataque, más de un centenar de buques de guerra norteamericanos habían sido dañados. 164 aviones habían sido destruidos. Al día siguiente, el presidente Franklin Delano Roosevelt declaraba la guerra a Japón. Una fecha que pervivirá en la infamia. Los Estados Unidos de América han sido atacados por sorpresa y deliberadamente por fuerzas navales y aéreas del Imperio japonés. El escenario estaba dispuesto. ¿Podría Japón dejar fuera de combate a Estados Unidos con un golpe rápido antes de que el enorme poder americano acabase con el imperio nipón? La ofensiva de Pearl Harbor se convertiría en uno de los grandes conflictos armados de la Segunda Guerra Mundial. Japón había dado sus primeros pasos hacia la guerra en agosto de 1940. Sacando provecho de la derrota de Francia en Europa, se hizo con el control de las bases aéreas en la colonia francesa de Indochina. Estaba buscando una expansión rápida y fácil de su imperio. Un año después, Japón lanzó un ultimátum exigiendo la utilización de las bases aéreas francesas de Indochina. Al ver que los franceses dudaban, los japoneses invadieron el país y se hicieron con el control, incluida la colonia francesa. Japón sufrió enseguida las consecuencias de la invasión. Estados Unidos congeló los activos financieros de Japón en el extranjero, privando al país de su capacidad para comprar petróleo. Japón debía escoger entre ceder y perder prestigio o seguir con la ocupación territorial y agravar la situación internacional. Para el nuevo gobierno japonés, cuyo líder era el general Hideki Tojo, no había ninguna duda respecto a qué rumbo tomar. Los comandantes de la Armada y del Ejército japonés recibieron la orden de prepararse para una guerra rápida con objeto de ocupar todos los territorios del Extremo Oriente, controlados por Gran Bretaña, Francia, Holanda y Estados Unidos. El país esperaba una victoria rápida.
Japón consideraba a Estados Unidos como una nación cuya población solo pensaba en divertirse y por tanto no emprendería una guerra larga que pudiera causar muchas pérdidas humanas. Los líderes militares japoneses consideraron que si destruían la flota norteamericana del Pacífico, Estados Unidos buscaría rápidamente la paz. Y así fue como decidieron atacar Pearl Harbor. Esta ofensiva le fue encomendada al almirante Isoroku Yamamoto, comandante de la flota combinada japonesa. En poco tiempo dispuso de los aviones más modernos y mortíferos que los japoneses podían producir. La flota norteamericana del Pacífico estaba formada por 8 acorazados antiguos de la Primera Guerra Mundial y 2 portaaviones. Yamamoto planificó el ataque con sumo cuidado. Arremetería contra la flota norteamericana en Pearl Harbor un domingo, ya que según los informes de los servicios de inteligencia, el fin de semana la flota permanecía amarrada en el puerto. En el más absoluto silencio, las fuerzas japonesas se agruparon en la bahía de Tankán, al norte de las islas Kuriles. La flota zarpó el 26 de noviembre de 1941. Mientras, como señuelo, los negociadores japoneses llegaban a Washington para discutir sobre una posible retirada de los japoneses de China. La flota japonesa se reabasteció de combustible después de varios días en el mar. 3 días más tarde ya estaba a la altura de Hawái. Los norteamericanos, confiados, no se dieron cuenta de que algo no iba bien. A las 6 de la mañana del 7 de diciembre, después de recibir las últimas instrucciones, despegó la primera oleada de aviones japoneses. Mientras los primeros torpederos japoneses se lanzaban al ataque, el personal norteamericano se estaba despertando en una hermosa mañana de domingo. En menos de 2 horas y cuarto todo había terminado. El plan de Yamamoto se había cumplido a la perfección. ¿O no? Solo había un problema. Los 2 portaaviones norteamericanos no se hallaban en Pearl Harbor en aquel momento, y por lo tanto se habían librado del ataque. El principal objetivo de Yamamoto de inutilizar la flota norteamericana del Pacífico había tenido un éxito parcial. La Fuerza Aérea de Estados Unidos en el Pacífico todavía estaba viva. En Estados Unidos la población estaba horrorizada y no daba crédito a lo sucedido. La reacción fue rápida en una atmósfera de rabia y determinación. La muchedumbre furiosa asaltó la embajada de Japón en Estados Unidos. Japón había despertado al gigante dormido. El secretario de la Armada norteamericana, Frank Knox, habló en nombre de muchas personas. Los japoneses han empezado esta guerra, nosotros la terminaremos. No obstante, antes de que Estados Unidos pudiese movilizar todas sus fuerzas, los japoneses continuaron con sus ataques a los aliados occidentales.